Hola, bienvenidos a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieren dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Tan bueno sos ajustando tu presentación al tiempo asignado? Hoy vamos a hablar sobre la importancia de conocer de antemano cuánto tiempo tenés para hablar y de cómo hacer para cumplir con los tiempos. Allá vamos. En el episodio 1 decíamos que uno de los 5 puntos clave al preparar una presentación es saber cuánto tiempo vamos a tener para hablar. Y es clave justamente respetar estos tiempos porque eso implica respeto hacia nuestra audiencia y hacia los demás oradores. No siempre es mejor tener más tiempo. Cada largo de presentación tiene sus desafíos y sus ventajas. Por ejemplo, en una charla larga de 1 hora o más, el mayor desafío es mantener atenta, interesada y enganchada a la audiencia. Lo bueno es que tenés más tiempo para explayarte sobre cada tema. Aunque esto puede dar lugar a que dejemos algunas cosas que quizás no sumen tanto o que incluso distraigan a la audiencia. Por otro lado, en una charla corta, el mayor desafío es que nos entre todo lo que queremos decir y que tenga coherencia, ¿no? Que poder terminar de redondear una idea. Y que no tengamos que hablar para lograr meter todo eso como los que leen la letra chica de las propagandas de radio, ¿no? Que al final no se les entiende nada. Lo bueno en una charla corta es que al tener que ser más selectivo con los contenidos que dejamos, es más probable que todo lo que termines diciendo sume y que no haya nada de sobra o casi nada que sobre. Eso para poner así, generalizar, ¿no? Un primer gran marco con respecto al tiempo y los desafíos de preparar una charla. Ahora, vamos a ver 5 tips para ajustarte al tiempo asignado. Empezamos por el primero. El primero es muy simple. Se basa en averiguar cuánto tiempo vamos a hablar o tenemos para hablar, ¿no? O decidir, porque hay veces que te toca a vos decidir cuánto tiempo vas a hablar en una charla, ¿no? En este punto es clave saber si va a haber tiempo para preguntas al final y en ese caso cuánto tiempo tenés para hablar y cuánto del tiempo que tenés asignado es para preguntas, si esas preguntas están contempladas en el tiempo que te pasan, ¿no? Ese es un punto importante a definir desde el principio. Un punto no menor es preguntarte si hay posibilidad que la audiencia te haga preguntas durante la presentación. Porque en los casos donde la audiencia espera poder hacerte preguntas sobre la presentación, quizás más en un formato clase, tenés que contemplar ese tiempo porque te puede desviar de lo que es tu planificación original de tiempos para hablar en esa charla en particular. Y la otra pregunta relacionada con eso es si querés que te hagan preguntas, ¿no? Porque hay veces que quizás la audiencia puede pensar en hacer preguntas y vos decís, no, la verdad prefiero que no me las hagan porque después vamos a dejar un momento para el final. Bueno, eso también está bueno definirlo vos desde el principio y avisarles. Decir, bueno, sé que pueden llegar a surgir preguntas, por ejemplo, durante la presentación, o que imaginarse preguntas, pero les pido que las escriban y las guarden para el final, que vamos a tener un momento especial para preguntas. ¿Tá? Eso es importante que lo definas y que lo comuniques para, por un lado, saber si tenés el 100% del tiempo asignado para hablar vos o si vas a ser interrumpido y también avisarle a la audiencia si puede o no hacer preguntas durante tu presentación.
Y la otra también es si vos vas a hacer preguntas con la intención que te contesten durante la charla o no. Yo es un recurso que uso bastante, el incluir preguntas en una presentación, cuando estoy dando, ¿no? Ahora, a veces una pregunta, incluye una pregunta, pero que la idea es que no me contesten, que cada uno lo piense para adentro, digamos, ¿no? Hay otras veces que sí, que quiero que me contesten, que haga una pregunta concreta y quiero que me contesten. Ahí también tenés que pensar que vos no controlás cuál va a ser el largo de esa respuesta que te dan, ¿no? Hay gente que quizás se copa y te hace todo un desarrollo respondiendo a una pregunta y bueno, está bien, pero tenés que saber que eso puede llegar a pasar. Es un tiempo que no necesariamente vas a controlar 100%. Lo importante de todo esto es que el tiempo que vos tengas asignado para hablar, incluyendo preguntas y todo, va a ser el marco dentro del cual vas a tener que mantenerte. Para, como decíamos antes, respetar tanto a tu audiencia como si tu presentación está en el medio de un programa, también respetar a los oradores siguientes. Ahora, el segundo punto es, una vez que conocemos el tiempo, es dimensionar el contenido. ¿Sí? Y esto es algo que debemos hacer al momento de preparar la presentación. Ese tiempo que tengas para hablar te va a dar una pauta de qué tanto te vas a poder expandir o cuánto vas a tener que resumir de las ideas que querés transmitir. También te va a condicionar cuántas ideas podés desarrollar en esa presentación. En una presentación de 1 hora, por ejemplo, podés llegar a plantear distintos temas o ideas encadenadas y puede ser muy efectivo, porque vas a tener tiempo para desarrollar cada uno. Ahora, en una presentación de 15 minutos, diría que es más importante centrarte en una sola idea, porque si saltamos de una idea a otra sin tiempo suficiente para respaldar a cada una de estas ideas, posiblemente confundas más y va a ser más desafiante que la audiencia retenga algo de lo que dijimos. Digamos, se quede con ese mensaje final, ¿no? Y que quizás sienta más que le tiramos con todo por la cabeza y diga, no sé, me bombardeó de cosas y la verdad no sé qué quiso que yo me llevara como mensaje, ¿no? Es un punto importante a tener en cuenta. El extremo de todo esto son las charlas cortas, tipo pechacucha, que estas duran 6 minutos 40 segundos. O sea, son formato particular de charla que tienen 20 slides en 20 segundos cada una y van pasando en forma automática. O la presentación de tesis en 3 minutos. Ahí el desafío es introducir, desarrollar y concluir sobre una idea en un tiempo muy acotado. Lo bueno es que tenés atención plena de principio a fin. Obviamente ahí se necesita máxima claridad sobre el tema, máxima capacidad de síntesis y máxima asertividad en las palabras. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo dimensiono el contenido? ¿No? ¿Cuántas slides, por ejemplo, si vamos a pensar en un PowerPoint? Es muy difícil dar recomendaciones generales sobre cómo dimensionar el contenido. Cada uno tiene su estilo para hablar y tipo de información a presentar, pero sin embargo hay unos lineamientos generales o puntos a tener en cuenta. El primero, si vas a armar un PowerPoint o cualquier otra presentación de apoyo, es dimensionar el número de slides. Acá, como regla general, y esto de vuelta es mi vara de medida, ¿no? Yo trato de tener menos de una slide por minuto, incluida la carátula y la última slide de gracias, ¿no? Y de hecho, cuanto menos tiempo tengo, más estricta me pongo con esta regla. Es decir, se los pongo en un ejemplo. Si tengo 15 minutos, posiblemente le apunte a máximo 13 slides. Ahora, si tengo 45 minutos, quizás me pueda ir a 41, 42. Y de vuelta, esto que te digo es mi referencia. El ideal acá es que vos definas tu medida y tengas esta escala. Decís, bueno, en base a cómo vos hablás, esta es la cantidad promedio de slides que podés poner en determinado tiempo. Ahora, viene otro punto a tener en cuenta, que es que no todas las slides pesan lo mismo en tiempo, ¿no? Esto es como una obviedad, pero es muy válido resaltarlo. A lo mejor me dicen, no, sí, tengo 15 slides, pero las 15 slides tienen animaciones y cada slide cuenta como 3 y bueno, no.
no te va a entrar hasta, como regla general, la carátula y el gracias, o sea, la del final, en general no pesan mucho. Yo siempre digo que esas hacen como promedio, pero las cuento como slides porque sé que me ayudan a compensar, ¿no? Son como buffer. Salvo que quieras nombrar a tu equipo de colaboradores o aliados en el proyecto. Vieron que muchas veces o quizás cuando presentás, no sé, datos de un proyecto de investigación, donde hay un equipo grande trabajando o es una red de distintos grupos que trabajan, se quiere y vale la pena hacer ese reconocimiento a todos los participantes de esa investigación. Bueno, no le dejes 30 segundos a esa slide final, porque claramente te va a llevar más tiempo de eso, si tenés que leer todos los nombres y hacer una mención especial. Entonces, tenerlo en cuenta si te vas a detener en alguna de ellas. A veces también que alguien empiece a hablar usando la slide de título. Entonces, bueno, ahí sí, obvio, que pesa y no te hace promedio, sino que es significativo. Como les decía antes, yo uso bastante estas slides de preguntas como para hacer un corte o resetear la atención de la audiencia. A veces buscando que me respondan y a veces solo para hacerlos pensar, ¿no? Esas que son solo para hacerlos pensar no me llevan mucho tiempo y también les cuento como esas slides que hacen promedio. Este tipo de slides son muy buenas para conectar entre temas y muy poderosas para recapturar la atención de la audiencia. Vieron que decíamos que sobre todo en una presentación larga tenés que ir buscando esos momentos y esas pequeñas acciones o cambios de velocidad, de tono y demás para recapturar la atención de la audiencia. Después están las slides que a lo mejor tienen una foto, por ejemplo, y contás una historia. Ahí tienes que ver qué tanto te explayás en esa historia, ¿no? Puede llegar a requerir un tiempo más que unos, 50 segundos. A veces tenés un gráfico complicado, con muchas líneas o muchas barras que tenés que explicar bien desde el principio. Y está bien, eso te puede llevar más tiempo y en general es tiempo bien justificado. Lo que menos querés es apurarte en una slide de gráfico o tabla que es clave que la audiencia entienda, porque si no es como que eso que era el dato que querías que se llevaran, si no entendieron bien ese gráfico o esa tabla, después se quedan como, bueno, ¿y cuál era el dato? ¿No? Y como les decía antes, ojo con las slides con muchas animaciones, porque muchas veces cuentan como más de una. Son útiles las animaciones controladas para ir ordenando la entrega de las ideas o ir siguiendo una línea de pensamiento en lugar de tirarles todo de golpe, pero hay animaciones que hacen que tengamos en realidad más de una slide. Y bueno, y hasta ahora hablamos de no pasarnos del tiempo asignado, ¿no? Que es quizás el desafío mayor, pero tampoco te podés quedar muy corto con la presentación. Aunque sin dudas es mejor terminar 5 minutos antes que 5 minutos más tarde, ojo con tener, un tiempo asignado de 45 minutos y terminar a los 25 minutos y cri, ¿no? Es como que claramente no supiste dimensionar los contenidos que tenías al tiempo que te asignaron. Como que la audiencia se queda ¿y? Quería más. Podrías haber redondeado más, haber puesto algún otro ejemplo o demás, ¿no? Acá lo bueno cuando hay tiempo de preguntas es que ese tiempo de preguntas actúa un poco como buffer. Pero de vuelta, tampoco aprovecharte de ese tiempo de preguntas y meterlo para tener más tiempo para la presentación, ¿no? Si la audiencia espera tener un tiempo para que vos contestes preguntas, es importante que respetes ese tiempo y que lo tengas en cuenta. Una técnica que yo uso para trabajar el contenido o para dimensionar el contenido a mi tiempo es la de la mini slides. Cuando yo tengo que armar una presentación corta, quizás de una más larga o quizás combinando dos que ya tengo preparadas, muchas veces imprimo las presentaciones en 6 slides por hoja. ¿Sí? Ahí después las corto, al cortarlas se mezclan las slides, porque las corto de a piloncitos, y después
las voy seleccionando y ordenando como si fueran figuritas, siguiendo la lista de temas o ideas que quiero transmitir. Es impresionante porque es como verdaderamente hacer un reordenamiento y quizás son las mismas slides, pero terminan ordenadas de una forma única para esa presentación en particular. Y este es un buen momento para eliminar varias slides, ver de combinar alguna, o también muchas veces tenemos slides que son similares y podemos ahí elegir cuál de esas dejamos, ¿no? O si creamos una nueva para resumir 2 o 3. Está bueno que cada uno le preste atención a su tipo de presentaciones y, como decía antes, saques tus propias estadísticas. O sea, ¿cuál es tu promedio? ¿Cómo llegás con las presentaciones que armás? ¿Sí? Quizás esa es la primera pregunta para hacerte. En general, ¿llegás cómodo con las presentaciones o sos de esos que te tienen que bajar del escenario, ¿no? O te apagan el micrófono o terminás invadiendo el tiempo del orador que sigue? ¿Sos de los que tienden a hablar más de lo que practica o sos de los que dicen menos de lo que pensaron que van a decir? ¿No? Esto es como decía antes, depende de cada uno. Hay veces que pensás un montón de cosas para decir y después cuando das la presentación decís, bueno, en realidad me olvidé de esto y de esto. Y eso tiene que ver con la personalidad, digamos, o el estilo de cada uno. Pero está bueno que lo sepas, que lo midas, que lo registres para tenerlo en cuenta al momento de preparar tu presentación. Acá otro tema que influye y que te puede afectar el ajuste de las diapositivas al tiempo es que el número de slides posibles cambia si hablas en un idioma u otro, sobre todo cuando comparamos el inglés con el español. Parece mentira, pero en inglés en general se necesitan menos palabras para decir lo mismo que si estuvieras hablando en español. Créanme que esto lo tengo remedido. En mi caso, cuando hablo en español tengo que pensar en un 10% menos slides que si hablara en inglés. En inglés mi regla de referencia es una slide por minuto y en español menos de una, como les decía antes. Ponele 0,9. También en un idioma que no es nativo o quizás no manejamos tan bien, es posible que quieras meter menos bocados, digamos, entre comillas, ¿no? Y te desvíes menos de lo que habías pensado decir. Cuando estamos hablando en nuestro idioma nativo, es más fácil, digamos, que se te cruce una idea por la cabeza y que quieras desarrollar o poner un ejemplo que quizás no habías pensado en el momento, pero que se te cruzó y que, bueno, lo sumás. Cuando estás hablando en un idioma que no es el nativo, y posiblemente eso no te pase. Entonces, tenés más chances de controlar o de ajustarte a ese tiempo planificado. Pero bueno, un tema no menor, el idioma, porque lo he notado. Es impresionante. Bueno, después el punto 3, una vez que definieron el contenido, es definir tiempos parciales. Y ahora, acá me gusta compararlo con la analogía del viaje, ¿no? Cuando planificamos un viaje, generalmente pensamos las paradas intermedias o definimos hitos. Es decir, bueno, paro en esta estación de servicio, acá, y tengo que, no sé, a tal hora tengo que estar al menos en tal lugar para después asegurarme que llego, ¿no? Y esto es lo mismo. Cuando preparamos una presentación, está bueno hacer eso. Una vez que ya la tenemos armada, definir tiempos parciales según el contenido. Por ejemplo, si tenés 45 minutos, definir en qué minuto tendrías que estar al comienzo de tal sección o tal tema. Ahora, con esto no quiero decir que definan un montón de puntos, ¿no? En general, con 2 o 3 puntos está bien. Esto es como darle el marco general. Y diría que el más importante de todos es tener en claro el momento que tendrías que empezar a redondear para poder cerrar en horario. ¿Sí? Como empezar para atrás, decir, bueno, todo este cierre me lleva, no sé, 3 minutos, 5 minutos. Bueno, me tengo que asegurar de estar ahí antes que me muestren el cartelito de 5 minutos, ¿no? El punto 4 es, y esto ya me escucharon decirlo en episodios anteriores, practicar, practicar y practicar. O sea, la mejor forma de comprobar que una presentación entra dentro del marco de tiempo que tenés para hablar es practicarla. O sea, no hay duda. Lo ideal es que la practiques lo más mentalizado en formato presentación
posible, ¿no? Y la des todo de un tirón. Y si te podés grabar, mejor, porque ahí después podés ver qué tan realista te salió. Acá un tip: no te pongas a modificar o querer cambiar los enganches o los puntos que creas que se pueden mejorar mientras estás practicando. Podés tomar nota de eso, decir, bueno, acá slide tanto, ver, pero no salgas del formato presentador, porque si no, el tiempo que termines usando no va a ser aplicable, ¿no? Una vez que terminás de practicar la presentación de un tirón, ahí sí podés hacer las correcciones o retoques que creas pertinentes. También podés chequear si son realistas esos tiempos parciales que identificaste antes, ¿no? Si te salió diferente, bueno, quizás tenés que redefinir esos tiempos parciales para que sean lo más apropiados posibles y lo más cumplibles posible. Y después ya verás si necesitas practicarla de vuelta o si ya con esa práctica primera te diste cuenta si encaja o no en el tiempo que vas a tener disponible. Y el último punto, el tip número 5, es monitorear el tiempo. O sea, este último punto implica tener alguna forma de medir cómo vas manejando los tiempos al momento de hablar. O sea, cuando estás en vivo y en directo, te entregando la presentación, ¿no? Porque hasta ahora hablamos de la planificación, decir, bueno, cuánto tengo, cómo organizo los contenidos, cómo me defino esos hitos y qué también me encaja esa planificación en la práctica, pero ahora llega el momento de la verdad. La forma en que monitorees el tiempo dependerá de dónde estés hablando. En muchos congresos o simposios, por ejemplo, hay un reloj o tenés ahí la pantalla, ¿no?, que te va marcando cuánto tiempo te queda. Hay veces que te ponen incluso una luz, te ponen en verde primero y después se te vuelve rojo, ¿no? Si no tenés un dispositivo de esos, podés preguntarle a la persona que maneja los tiempos y pedirle que te marque cuando falten, o sea, dependiendo acá del largo de tu charla, ¿no? Una charla larga cuando falten 15 o 10 o 5 minutos, por ejemplo, para tener eso presente. Si estás en una oficina o en una sala, fíjate si hay algún reloj a la vista que puedas mirar cada tanto, que te quede fácil. Está bueno poder identificarlo desde antes. También podés mirar cada tanto tu reloj pulsera, pero ahí tenés que tener buena vista. Si te sirve mirarlo así a la pasada. Si no, otra opción es poner el cronómetro del teléfono sobre la mesa o de la sala de reuniones o sobre el atril, si estás en un atril. Pero a lo que voy es tener alguna forma de poder ir chequeando esos tiempos, ¿no? Si no, estamos como a la buena de la práctica que hayas hecho. Otra opción es, hay punteros, yo tengo uno y está bueno, que tienen una cuenta regresiva. Vos le podés poner el tiempo que tenés disponible para hablar y te vibran cuando quedan 5, 3 y 1 minuto. Es muy útil porque te vibra en la mano, ¿no? Ahora, el detalle es acordarse de prenderlo, de empezar esta cuenta regresiva cuando empezás a hablar. Porque hay veces que te olvidas de ponerlo y después no te sirve, no te vibra nada si no empieza a contarlo. Hay formas. Lo importante es pensar, identificar cuál vas a usar y cuál te queda cómoda para usar. Si estás dando una charla virtual, diría que el teléfono con el cronómetro o un reloj de mesa son las mejores opciones. Acá también vale la pena pensar en cuál va a ser tu unidad de medida, porque son dos cosas diferentes. Si te pones el cronómetro, te va a ir contando los tiempos, ¿no? O sea, cuántos minutos van pasando. Ahora, a mí a veces me sirve más tener un reloj y saber que, por ejemplo, empiezo a la 1, a la 1:30 tengo que estar en tal slide y a la 1:45 tengo que estar ya empezando a redondear. Entonces me fijo así como hitos específicos, ¿no? Quizá también puede ser 1:25, no sé, ahí lo que vos quieras, pero hay veces que eso me resulta más fácil que decir van 45 minutos de presentación. Cada uno tendrá su forma. Créanme que no es lo mismo porque hay veces que miro el reloj y digo, ok, pero ¿y cuánto dirá? Empezás a hacer cálculos en la cabeza y no está bueno. Lo bueno es tener un indicador concreto que elijas y que
el dispositivo que tengas para medirlo te lo dé en ese formato. ¿Tá? Cuando lo practiquen se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, entonces, resumiendo, decíamos que al dar una presentación es clave respetar el tiempo asignado, porque eso implica respeto hacia nuestra audiencia y hacia los demás oradores. Y vimos para esto 5 tips. El primero, averiguar cuánto tiempo tenemos para hablar y si ese tiempo incluye preguntas o no y definir cómo vamos a manejar esas preguntas, ¿no? Si durante la presentación o al final. Número 2, dimensionar el contenido al tiempo que tenemos para hablar. O sea, acá pensar en el número de slides, en el número de ideas, profundidad de cada uno. El número 3 era definir tiempos parciales para tener de guía y poder ir llegando a esos hitos durante nuestra presentación. El número 4 era practicar, practicar y practicar. Ver qué tan realista es esa presentación que armamos al tiempo que tenemos asignado. Acordate de practicarla de una en formato presentación. Y si te puedes grabar mejor. Y el último, número 5, monitorear el tiempo el día de la presentación. Acá decíamos, o prestarle atención a la persona que maneja los tiempos, al reloj o la pantalla que tengas si tenés disponible, o tener un reloj de referencia o un puntero que vibre para poder seguir esos tiempos y poder terminar a tiempo con tu presentación. Implementar estos puntos te ayudará a poder mantenerte dentro del tiempo asignado y la audiencia y los oradores siguientes te lo van a agradecer y reconocer. ¿Qué tan cómodo te sentís con el desafío de respetar los tiempos de una presentación? ¿Tenés algún otro tip para sumar? Déjamelo en un comentario. Te invito a que la próxima presentación que armes averigües el tiempo que tendrás para hablar, puedas dimensionar el contenido y practiques tu presentación para asegurarte que no te pasás del tiempo. Acordate de diseñar una estrategia para monitorear el tiempo durante la presentación. Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas en la plataforma donde me escuches o like en YouTube. Así podemos llegar con este contenido a más gente. Y si querés que te acompañe a implementar estos consejos, reserva una reunión gratuita 1 a 1 desde el link que hay en la descripción del episodio. Recordá que podés dejarme comentarios y sugerencias en la mayoría de las plataformas. Muchas gracias por estar en este episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!